parece muy importante esto, porque es un tema para nosotros, eso, importante, en verdad. Y hay que darle tratamiento serio, como todos los temas, pero sobre todo cuando se trata de las relaciones internacionales, cuando se trata de las relaciones con los vecinos. Bueno, pues se trata de mantener el impulso unitario que Venezuela viene jugando, ¿no? Entonces uno a veces no es que se sorprende, no, con intención analizamos, ¿no? La actitud de algunos sectores de la vida nacional, de utilizar algunos temas de manera irresponsable, como el tema con Guyana, o con Colombia, o con el Caribe, pues, nuestros hermanos caribeños. Por primera vez Venezuela está jugando desde hace una década un papel de país integrador, no desintegrador. Este país fue colonia yanqui, este país, Venezuela, fue base de operaciones yanqui, para apoyar desde aquí invasiones como la de Grenada, intentos de golpe de Estado, e incluso de invasiones como Guyana. Aquí se estuvo preparando una guerra contra Guyana. Yo era uno de las víctimas, pues. Sí. La época de Marco Pérez Jiménez. Éramos muy jóvenes, 20 años, 24 años, y nos estaban acondicionando para ir allá con paracaídas, con tanques y todo, al Esequibo, contra estos que están allá, que son una amenaza. Claro, era Estados Unidos, Estados Unidos y su política imperial, tratando de derrocar al gobierno de Fort Howard, gobierno de izquierda, tratando de derrocar, como al final lo hicieron al gobierno de Grenada. ¿Qué pasó? No te caigas, compadre. Es que está cayendo el imperialismo. Bueno, luego todo este tema que han estado levantando algunos sectores de la extrema derecha venezolana, cumpliendo su rol de las calles del imperialismo, y ahora a un papel ahora patriotero. Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante, patriotero. Entonces nosotros de manera responsable estamos manejando ese tema, repito, como todas las relaciones internacionales, la manejamos con mucha responsabilidad y en función del interés nacional venezolano, y en función de la política de integración de América Latina y el Caribe, en función de la paz, en función del desarrollo. Muy positivo que Nicolás haya podido hablar, ha conversado con la canciller Carmen Rodríguez, una buena amiga, la canciller de Guyana, y ella hizo su consulta con mi amigo el presidente Yadguero. Nicolás pues me está consultando, yo lo estoy autorizando, ya él respondió, ¿verdad? Sé que ya podemos anunciarlo, sí, para no alterar nada, ¿no? Ya habíamos hecho contacto en Nueva York, dos gobiernos hermanos, gobiernos vecinos, la UNASUR. Entonces mañana, viernes, Nicolás va a viajar. ¿Te la pasas viajando? Nicolás, una su tarea, canciller, además vaya que canciller y como es autobusero anda rápido. Y además, ¿de qué país? ¿De qué país es canciller Nicolás Maduro? A veces más bien yo le digo, anda, muévete más rápido, pero también tiene muchas tareas internas que yo le asigno. Va a ir Nicolás a Puerto España, mañana por la tarde, a una reunión con la canciller de Guyana y con el buen oficiante designado por Naciones Unidas, el señor Norman Gilbert. Va a ser una reunión porque hemos decidido, tanto allá como acá, bueno, manejar, como venimos manejando el tema, a la más alta dignidad, o con la más alta dignidad, con el más alto cuidado político, diplomático, para no caer en provocaciones, sectores aquí, sectores allá, y sobre todo los sectores
o los factores imperialistas que pululan por aquí, pululan por aquí, tratando de causar problemas entre nosotros, donde hay hermandad, donde hay viejos reclamos, que como hermanos y vecinos, bueno, mantenemos en el nivel en que fue acordado por gobiernos anteriores, protocolo de Puerto España, y de ahí para acá, todo un proceso. Pero un proceso, bueno, garantizado en esta nueva etapa de las relaciones fraternas entre Guyana y Venezuela, por la paz, la cooperación entre nuestros pueblos, la cooperación entre nuestros gobiernos. ¿Ves? ¿Qué paso puede tomar el gobierno venezolano given its majority in the legislature, en este respecto? to conclusively settle this issue in such a way that no future government of Venezuela would seek to harass Guyana again. Para de una vez para siempre solventar esta solución para que no haya más maltrato hacia los guyaneses. Bueno, en primer lugar que estos son herencias que nos dejó el colonialismo. This, first of all, is a legacy of colonialism. El colonialismo británico y el colonialismo español. The British and the Spanish colonialism. Nuestros dos pueblos emergieron independientes, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, de esos dos colonialismos. Our two countries became independent, one in the 19th century and the second in the 20th century, out of those two colonialisms. Quiere decir que esa disputa no es responsabilidad de los pueblos independientes de hoy. It means that such a dispute is not the responsibility of the independent nations of today. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. This is the first thing I want to make clear here. Son las heridas abiertas de las que habla Eduardo Galeano en su ensayo Las venas abiertas de América Latina. These are the wounds mentioned by Mr. Galeano in his books, The Open Veins of Latin America. Son heridas abiertas de los viejos colonialismos. Open wounds of old colonialisms. Bueno, cuando Guyana comenzaba a asomarse en el siglo XX hacia la fundación de la República, se firmó el Acuerdo de Ginebra. At the beginning, at the outset, when Guyana was opening up to become a republic, this first agreement was signed. Un tratado negociado por el gobierno de Raúl Leoni de Acción Democrática en Venezuela. A treaty signed by Raúl Leoni of Acción Democrática in Venezuela Y la reina, la corona de el Reino Unido, and the Queen of the United States. como potencia imperial ocupante aquí en este territorio que hoy es república. As an imperial power occupying what we have today as a republic. Establecieron el 17 de febrero de 1966 el Acuerdo de Ginebra. The Geneva Agreement then was signed on February the 17th, 1966. Y fue aprobado en el Congreso de Londres simultáneo con la aprobación de la independencia de la República, hoy República Cooperativa de Guyana. And it was approved by the UK Parliament the very same day that independence was granted to what is today the Cooperative Republic of Y Guyana. aquí se inició la historia, 66, 76, 86, 96, 2006, va a cumplir apenas en 3 años, 50 años el acuerdo entre el viejo imperio británico y un viejo gobierno de la Acción Democrática en Venezuela, que es el Acuerdo de Ginebra. So that marked the outset. 66, 86, up to 2006, we have 50 years of the signing of this agreement between an old empire and the old party man of the Acción Democrática in Venezuela. Fueron los años en que en Venezuela empezó una campaña dentro de la Fuerza Armada venezolana, dentro de los medios de comunicación, hacia la población,
de odio, de acoso, de preparación psicológica a través del desprecio, del racismo, para invadir Guyana. It was precisely the beginning of a campaign within the army and through the media to inject in the population the hatred and to create a psychological position against Guyana expressed through racism and hatred in order to invade this country. Alentados del norte, de acuerdo a los documentos clasificados que hoy comprueban las intrigas y las campañas, pero además tenía un objetivo, que era neutralizar o acabar las fuerzas independentistas de izquierda que se habían levantado con un liderazgo y un proyecto desde aquí, desde Guyana. And all this was encouraged by the North, since this has been already demonstrated by declassified documents. Those who fostered the intrigue, the hatred in this country and in between the two nations, and that the purpose was to neutralize, to undermine the independent forces of the left and their leaders in this country. Ese acuerdo de Ginebra establecía unos mecanismos para una comisión de límites. In that Geneva Treaty, they established a mechanism for the discussions and how to establish the limits, the borders. Y le daba un plazo de 4 años, hasta el año 70, With a para term resolver las diferencias. of 4 years until 1970 to settle the differences. Resulta que los 4 años no fue suficiente. However, those 4 years were not enough. Y el 18 de junio de 1970 en Puerto España And on June the 18th, 1970, in Port of Spain, se firmó el protocolo de Puerto España the protocol of Port of Spain was signed entre el gobierno de Rafael Caldera en Venezuela between the government of Rafael Caldera in y el Venezuela gobierno de la naciente República en Guyana. and the government of the nascent Republic of Guyana. Y allí se estableció un plazo, se suspendió por 12 años. And there it was set forth to suspend for 12 years. Tú eres joven, ¿verdad? Muy jovencito. You are very young. Desde menos de 30 años. You are less than 30 years old, we El guess. protocolo de Puerto España estableció un lapso de 12 años In the protocol of Port of donde se Spain, suspendió a period las of 12 negociaciones years was set to suspend the negotiation. y se empezó a buscar algún mecanismo de Naciones Unidas And they para la started to solución del find diferendo. a mechanism within the UN to settle this dispute. En el año que se firmó, 1966, In 1966, los que when this estamos aquí was signed, those teníamos who are here, 2, 3, 4 años. we were, what, 2, 3, 4 years old? Y en el 70 teníamos 5, 6, And 7 in the años. 70s, we have Historia 7, 10 years. Que So estamos this is recogidos part para of history entender dónde estamos parados ahorita. that we Que need nadie nos to manipule. understand in order to know where are we standing, and no one can manipulate us. Y que nadie enarbole las banderas del odio nuevamente And no y one toque los tambores de la guerra. raise the flag De of pueblo contra pueblo. and the drums and Que tenemos que ser pueblos hermanos. the drums of Que nadie se preste en los medios de because comunicación we need to be the brothers and sisters. para llamar al odio contra el pueblo The venezolano media could y not contra el pueblo de Guyana. foster hatred in Que Venezuela. tenemos que ser pueblos hermanos. The Guyanese people, we need Ya basta sister nations. de It's que por enough viejas heridas imperiales that with all imperial wounds, se esté sembrando la intriga y se esté inoculando el odio inoculating hatred, para fomentar que la guerra, to foment what? War? para fomentar que To foment what? la división. Division? No, nosotros tomamos el camino de Chávez. We have Decir chosen la verdad the path y buscar la paz to y say a the respetar el truth, derecho to look for internacional. peace, to abide by international law. Ahora, la historia es larga y yo lo voy a resumir rápidamente. Now, the history is long. En 1983 In 1983, se adoptó
we adopted, siendo presidente de Venezuela, Luis Herrera Campín, del Partido COPEI, with the period of Mr. Campins se of the adoptó COPEI party, entre varios mecanismos among different el mechanisms, mecanismo del buen oficiante. we adopted the channel of the good officer. Después se convocó el mecanismo en varias oportunidades. And this mechanism has been En el año used 87 con el gobierno de Lucinchi, 87 with Lucinchi, en el 89 con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. with Carlos Andrés Pérez, Bueno, y la historia nos trajo and history hasta el nombramiento del profesor Norman Girvan has taken us up to the appointment of Mr. Norm Girvan en el año 2010. in 2010. El mecanismo del buen oficiante funciona muy The bien. mechanism of the good officer is functioning very Nosotros well. hemos decidido felicitar mutuamente al profesor Norman Girvan. Decided to congratulate again Mr. Norman Girvan. Ahora, hay que ser sinceros, Now we need to be very son straightforward. temas difíciles These are difficult topics, complex y topics, hemos decidido and we have decided todos esos temas complejos that these complex matters seguir canalizándolos por estos mecanismos are going to be de paz, channeled through por these estos mecanismos mechanisms diplomáticos, of peace and donde diplomacy. haya diferencias de criterio There where we have the que puedan different crear inclusive opinions tensiones, that might generate tensions. buscar por la vía We're diplomática going racional to find through the rational and diplomatic fórmulas de means, paz siempre peace formula, para resolver los problemas donde tengamos always to diferencias settle those problems where we might have different y points no of view. dejarnos arrastrar más nunca en la And historia de nuestro never país again in the history of our countries por los allow caminos del themselves odio, to be dragged del in the chauvinismo, path of hatred, del chauvinism, falso chauvinismo, of false chauvinism, del racismo, of racism, ni dejar que la intriga vuelva a hacer or daño enable en el cuerpo moral to de harm la unión de nuestros dos países. the moral body of our two nations. Así que marcha bien. So we are doing okay. Maduro ratificó la postura venezolana de entablar un diálogo con Guyana sobre la controversia territorial. Esto dijo. Vamos al diálogo franco, sincero, activemos el mecanismo del buen oficiante. El doctor Girvan murió hace un tiempo, es necesario postular para nombrar un nuevo buen oficiante y son los mecanismos del respeto a los acuerdos internacionales, a las relaciones de cooperación, de respeto al derecho internacional, lo que nos pueden llevar y nos van a llevar, bueno, a una solución definitiva de este diferendo histórico. Muy bien, listos los videos. Bueno, ya tenemos bastante insumo, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces ahora a escuchar las palabras de apertura por parte de la profesora y compañera Betty Méndez, coordinadora de investigación, porque como ustedes todos saben, la profesora María pues está en sus ocupaciones del cargo que tiene de Autoridad Única de Educación y se le hace bastante difícil poder estar presente con nosotros. Sin embargo, no tiene nada de extraño que de pronto, más adelante, ella venga, porque siempre hace el esfuerzo, porque quiere venir, quiere estar con ustedes aquí y quiere traer el mensaje. Así que, preparado para la sorpresa, ¿verdad? Las palabras de apertura las va a estar a cargo la profesora Betty. Bueno, yo solamente quiero darles la bienvenida a este espacio que, como todos sabemos, está abierto siempre al debate de ideas, que es nuestro norte fundamental en función de la formación de todos. El tema de hoy es un tema no solamente interesante porque está en el momento, en el tapete, sino que la perspectiva que vamos a escuchar de labios del doctor Juan Romero, profesor consentido de esta casa, nos va a dar una idea mucho más acabada de lo que hemos visto hasta ahora en los últimos días a través de la prensa, de los noticieros y de todo. Sin embargo, hay dos elementos clave que es bueno destacar. Por una parte, Venezuela nunca ha dirimido sus diferencias con otros países, sino
acompañar a los ejércitos del resto de América Latina para liberar estas tierras, no bajo ninguna otra circunstancia. En segundo lugar, ¿verdad? Guyana, durante mucho tiempo, yo recuerdo que cuando yo estudié, y todavía cuando yo ingresé a la universidad a estudiar, eso aparecía siempre en nuestros mapas como zona de reclamación. Zona de reclamación, siempre en un momento determinado, por esas, pudiéramos decir, triquiñuelas de la política, ¿verdad? Dejó de aparecer eso como zona de reclamación. Y llegamos a nuestros días con el problema pendiente, sobre todo después del diferendo que estaba allí, como que esperando que iba a pasar. Claro, las condiciones históricas de hoy posiblemente han acuciado desde distintas esferas y desde distintas perspectivas reavivar el problema, y ahora en términos de querernos confrontar con el. Sin embargo, eso no va a llegar, porque históricamente tenemos los elementos en la mano para pensar que todavía esa región es lógico que tendríamos que también autocriticarnos en términos, no de este gobierno, como están diciendo, no, de todo lo que fue el proceso democrático en el que eso se hizo útil y que no desarrollamos una política desde aquí para hacerlo sentir venezolano. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que pudiéramos tener en este momento. Sin embargo, es casi seguro que la política que está desarrollando el presidente Maduro nos va a llevar por buen sendero hacia la paz y a llegar al acuerdo. De todas maneras, lo que Juan nos va a presentar hoy, les agradezco que tengan especial interés en no perder detalles, porque es un minucioso recorrido por toda la historia de lo que son parte de nuestros límites, entendiendo en este caso ya. No tengo más nada que decir, ya el profesor Bermiro presentó la posibilidad de que la profesora María venga, sobre todo por la importancia del tema, porque ella, pero tiene tantas cosas, todos sabemos en lo que anda, ¿verdad? Pero es casi seguro que de pronto llega. Y si no llega, igual nosotros con el profesor Juan Romero vamos a debatir este tema con toda la posibilidad de buscar y encontrar explicaciones a lo que somos nuestras vidas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Bien, en esta apertura vamos entonces a escuchar a nuestro amigo, el profesor Juan Romero, sociólogo, politólogo, historiador, investigador y amigo y compañero de lucha, luchador revolucionario. Salga de aquí, me puede. Vamos a escuchar entonces a nuestro amigo. Adelante Juan, bienvenido. Gracias. Y yo quiero agradecerle a Betty y a María, que siempre han sido consecuentes conmigo desde que era un muchachito. Betty señaló algo que es contundente. Yo, por cuestiones de formación profesional y de formación que se lo agradezco profundamente a dos personas, una ya fallecida, otra todavía viva, que es el profesor Juan María Echeverría, que fue nuestro profesor en la Facultad de Humanidades, un jesuita muy conservador de derecha, un gran amante y defensor de la venezolanidad y muy respetuoso de los que éramos militantes de la izquierda. Él junto a Pablo Ger, otro español recibido en esta tierra, jesuita también, pero sí de izquierda, se dedicó durante mucho tiempo al tema fronterizo e hizo escuela en la Universidad del Zulia. Yo me siento dignamente discípulo de esa escuela y de ese proceso. El segundo es una persona que está viva, lamentablemente lo había invitado, pero no pudo venir. El profesor William fue mayor, tenía una serie de problemas de salud, hombre, una operación de corazón abierto y por eso no pudo estar acá. Pero son ellos dos a quienes debo varios de los elementos que ustedes me van a escuchar hoy acá. La intervención tanto del presidente Chávez
discutimos los errores que cometemos, pero que no claudicamos, es señalar una matriz de información que ha sido profundamente perjuiciosa y que lamentablemente nosotros no hemos respondido con toda la contundencia en términos comunicativos que se deben. ¿Sí? La actual situación que confrontamos en términos de controversias limítrofes, territoriales y marítimas con la Guyana Esequiba no son una responsabilidad del gobierno y del proyecto bolivariano, son una herencia colonial, como bien lo dijo Maduro, y más aún, el segundo responsable es la política profundamente ambigua y en términos geopolíticos contraria a lo que es nuestra naturaleza en términos del entorno. Y digo esto porque obviamente, como voy a mostrar acá, tiene que ver con un elemento colonial. Yo voy a comenzar con un mapa. Yo soy profesor y tengo que hacérselo entender. Lo que ustedes ven acá es un mapa que refleja la parte más septentrional, es decir, la parte norte del continente sudamericano, la parte norte del continente sudamericano, y que refleja de alguna manera lo que se denominan las provincias originales de Venezuela. Es un elemento que es consubstancial en nuestra reclamación, porque recuerden ustedes que todo el derecho internacional de la América, de nuestra América, se basa en el principio del iuti possidetis iuti. Lo que posees seguirás poseyendo. ¿Okay? Y esto es vital que lo recalquemos, esto es vital que lo señalemos, a pesar de la profunda impronta colonial que está implícito en esta representación cartográfica. Esta representación cartográfica lo que hace es, de alguna manera, mostrarnos lo que eran, lo que se denominaron las provincias originales, las provincias del proyecto de conquista, de invasión, de usurpación que llevó adelante la corona española. Ahí vamos a ver una primera provincia, que es la provincia de Nueva Andalucía, que se creó a partir del establecimiento, o de uno de los intentos de establecimiento en Cumaná en 1568. Este es un punto clave, no me voy a extender con las demás provincias porque quiero concentrarme en esto. Ayer recordaba porque la provincia de Andalucía, los límites de la provincia de Andalucía iban desde Maracapana, lo que hoy es los alrededores de Puerto La Cruz, ¿okay? ¿Okay? Hasta la desembocadura del río Amazonas. Esa era la provincia original creada en términos hispánicos en 1568 por la invasión. Esa provincia de Andalucía iba por todo el borde de la costa, lo que es Península de Paria, Golfo de Paria, las Bocas del Dragón, la desembocadura del río Esequibo, y se extendía hasta la desembocadura del río Amazonas. Ese es el primer título. Ese título tiene que ver, y por eso ven esto, es una infografía que ustedes la están viendo en exclusiva. Bueno, ya está en Twitter, yo la puse, la tuiteó y Rafael la rebotó de una vez. Esto va a salir hoy en el periódico de nuestra embajada de Venezuela en Nicaragua, Chávez Vive. Esto fue un encargo del presidente Maduro, que me molestaron a mí antes de ayer a las 10:30 de la noche para que lo hiciera, y lo convertimos en una infografía. Porque los primeros elementos que nosotros tenemos tienen que ver con esto. En 1499, toda la región nororiental de Venezuela es recorrida por Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio, que incluso recuerden ustedes que Juan de la Cosa es el primero que levanta una representación cartográfica de las costas de Venezuela, y eso es recorrido. En 1499-1500, Diego de Leme también recorre eso y hace una relación geográfica de sus recorridos por lo que es la costa nororiental y la costa atlántica. Insisto, esa costa atlántica, ese territorio de esa primera provincia, iba hasta la desembocadura del río Amazonas al Atlántico, para que ustedes tengan una idea de lo que eso significa. El tercer elemento que es importante señalar también es el recorrido de Vicente Llanes Pinzón. Todos son adelantados, todos son conquistadores, de los cuales hay relaciones que es del año 1500. Y el último es de Alonso Vejes de Mendoza de 1500 a 1501. Sobre la base de esos recorridos es que se van a crear a partir del siglo XVI, porque entre el primer momento, cuando la costa venezolana es irrumpida en términos de violencia por el europeo, hasta los inicios del siglo XVI, los españoles no tuvieron ningún proyecto de asentamiento permanente
de asentamiento permanente en lo que son hoy las costas de Venezuela. Sino que recuerden ustedes, y esto es un poco de historia de nuestra América, recuerden ustedes que lo que llamamos la conquista era una empresa, era un adelantado que normalmente tenía cierta experiencia militar, que ponía un dinero de su bolsillo para financiar, la iglesia ponía otra parte y la corona española ponía otra. A cambio de eso se firmaba un contrato, eso es lo que llamamos las capitulaciones. Las capitulaciones eran un contrato entre el adelantado, la corona y el Estado español, a través del cual el adelantado se comprometía a establecer asientos a través del cual, dentro de la lógica del sistema capitalista, se producían racias, exfoliaciones, recuperación de oro, de perlas, control del territorio. En esa lógica, en esa lógica va a comenzar en el siglo XVI el europeo a pensar seriamente la necesidad de asentarse en territorio de Brasil. Y uno de los primeros sitios donde se asentó fue la zona nororiental nuestra, entre otras cosas por la existencia de placeres perlíferos. Recuerden ustedes, el primer asentamiento son Cubagua y las islas alrededor de Margarita por la existencia de placeres perlíferos. Esos asentamientos van a dar origen a la provincia original de Nueva Andalucía, que insisto, va a tener toda esta extensión que ustedes ven hasta acá. ¿Okay? ¿Estamos claros? Hay un primer elemento desde el principio del Litis Possidetis Juris, que es muy posterior a este proceso, pero que nos sirve a nosotros en cuanto a alegatos históricos, y esto es importante que lo subrayen. En segundo término, recuerden ustedes que inicialmente, después de que Colón irrumpe en 1492, se va a producir una discusión que va a ser solucionada por una bula papal, es decir, los derechos que la corona española había tenido de usurpar y conquistar territorios en nombre de Dios. Pues recuerden, hay una discusión de tipo filosófico sumamente importante, una discusión que tiene que ver incluso hasta con la forma que todavía hoy tratamos a nuestras comunidades indígenas. Porque recuerden ustedes que en el derecho público, en el derecho privado positivo hispano, el derecho del primer ocupante es un elemento esencial. El indígena. Es el derecho del primer ocupante es esencial para construir todo el principio de la propiedad privada. Y por lo tanto, cuando el europeo llega, se consigue con que el indígena está ahí y es el primer ocupante. Entonces hay un primer contraste. ¿Cómo se solucionó esto? Declarando la no humanidad del indígena. Era no humano porque no adoraba a Dios y por lo tanto no tenía derecho al primer ocupante. Y por lo tanto el europeo podía de alguna manera observar absolutamente en términos del derecho público, del derecho privado, todo y así lo construyeron. Pero en términos de los iguales coloniales, las expediciones de Colón crearon una controversia entre España, Inglaterra y Francia esencialmente, y Portugal. Porque quizás en ese momento todavía Inglaterra tenía una gran vertiente cristiana importante. Recuerden ustedes que no había llegado al tope el tema de la reforma y la contrarreforma, que será muy posterior al siglo XVI, al siglo XVII. ¿Okay? Inglaterra, Francia y Portugal le reclaman al Reino de España que también son hijos de Dios y que por lo tanto tienen derecho a eso. Y se produce el Tratado de Tordesillas, que genera una división. Esa división va a producir las primeras modificaciones en la estructura territorial nuestra, ¿no? Entonces, va a entrar en ese juego, en toda esta zona, lo que va a ser Portugal, ¿okay? Y Portugal va a ir estableciendo acuerdos con el Reino de España, ¿okay? Y se van a crear nuevas provincias. Una de las provincias que se va a crear es la provincia del Dorado. La provincia del Dorado se va a extender en buena parte de lo que es el estado de Amazonas y en buena parte de lo que es el nororiente colombiano, ¿okay? El departamento del Caquetá, entre otros. Y toda esa zona, en términos geológicos, es una zona de las más antiguas, fueron de las primeras que en términos geomorfológicos surgieron, y son zonas con hierro, diamantes, minerales estratégicos. Hoy sabemos que hay uranio, ¿no? Ahí sabemos que hay coltac, hay un conjunto de elementos estratégicos sumamente importantes, y se va a crear la provincia del Dorado. La provincia del Dorado va a comprender parte del territorio de la Guayana Esequiba. Ese territorio de la Guayana Esequiba
y ahí es donde va a comenzar a generarse la controversia, porque lo primero es que son los adelantados hispanos los que a partir de la primera mitad del siglo XVI se dan a la tarea de explorar las desembocaduras de los ríos. ¿Sí? Estoy hablando esencialmente del río Esequibo, del río Cuyuní y del río Mazaní. Esos ríos permiten la penetración hacia el interior, Recuerden ustedes que la exploración inicial del siglo XVI es una exploración esencialmente costera. Cuando ustedes ven todos los procesos de los países hoy de nuestra América que tienen costa, los procesos de asentamiento hacia el interior son todos de la primera mitad del siglo XVI, porque es en la primera mitad del siglo XVI donde los españoles se dan a la tarea de penetrar el territorio. En el caso de la antigua provincia de Guayana, como se denominó, ¿okay? Van a penetrar por los ríos, por el Esequibo, por el Surinam, por el Maroní, por el Oyopaca y por el Amazonas y por otro conjunto de ríos que está ahí. Esa penetración, los primeros que lo hacen, la exploración que primero lo hacen, son los europeos hispanos. Y esto también es importante establecer. Ahora, y este es el segundo título en significado. Si el primer título es que hay documentos de los adelantados desde finales del siglo XV hasta la primera mitad del siglo XVI que demuestra que es el imperio hispano y sus adelantados los primeros ocupantes de ese territorio luego de usurpar los derechos de las comunidades indígenas. Es un principio, insisto, importante en términos del derecho internacional público. Son los adelantados tierracoyenses. Los adelantados. ¿Okay? Entonces, el primer antecedente al político administrativo es en 1623. En 1623, a uno de esos adelantados, Antonio Berríos, se le otorga, en 1693, se le otorga la capitulación. Y la capitulación implicaba, en este caso del territorio, el establecimiento de asientos para la recolección de oro, esclavos, minerales y maderas preciosas, palo de Brasil que había en esa zona, que es utilizado para el tema del comercio y de la teñidura de ropa. ¿Okay? Y ese es el primer título que nosotros tenemos, 1593. Las penetraciones de otras potencias a esa zona es prácticamente 30 años después. En 1623, los primeros que penetran son los holandeses. Recuerden ustedes además que ya en este contexto a nivel mundial hay una confrontación entre los Países Bajos, que era una colonia también de España, ¿okay? y el propio reino español. ¿No? Esa confrontación se va a solucionar después con la independencia de los Países Bajos y la creación de Holanda. Los holandeses, dedicados a la actividad comercial, tanto en esta zona del Caribe como en la zona del extremo oriental, del sudeste asiático, van a establecer una colonia al este del río Esequibo. Y aquí entonces comenzamos con las precisiones. Eso significa, ¿okay? Anda a la carpeta y anda, ponme los límites. Eso significa, ¿okay? Que comenzaron, la desembocadura del río Esequibo es esta. Y los holandeses se ubican en todo este terreno. Este es un territorio que representa unos 152.000 kilómetros cuadrados. 152.000 kilómetros cuadrados representa ese territorio. Y nos genera a nosotros, que es otro punto importante, que muchas veces lo ignoramos, y yo lo decía, lamentablemente todos, sin excepciones, ustedes y yo fuimos formados diciéndonos que el territorio venezolano son 916.000 kilómetros cuadrados. Y ahí comenzamos a pelar, me perdonen la expresión, se me va a salir malandro, a pelar bola. Porque 916.000 kilómetros cuadrados son los territorios, nosotros tenemos 550.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, porque es territorio también, pero es marítimo en el mar Caribe, y tenemos casi unos 300.000 kilómetros más que nos va a generar el reconocimiento de la plataforma continental, de la zona económica exclusiva y el mar territorial en la zona del Atlántico. Nosotros no, nosotros le seguimos. Usted le pregunta a su nieto, a su sobrino, a su hermanito, que haya visto historia y geografía, y cuando le pregunta, él le va a decir, Venezuela tiene 916 kilómetros cuadrados. Mira, no tenemos ese es nuestro límite. ¿No? Entonces la desembocadura del río Esequibo es y los holandeses se empezaron a ubicar en toda la zona
este del país. Vamos a la anterior infografía, por favor, la que había cerrado. ¿No? Por lo tanto, entonces, ahora ven esta de acá. En 1648, ¿okay? Finaliza oficialmente la confrontación entre los Países Bajos, hoy Holanda, y el Reino de España. Eso finaliza con un tratado, el Tratado de Münster, un tratado con todo el reconocimiento en términos del derecho público internacional. En el Tratado de Münster, uno de los puntos esenciales es el reconocimiento que hace el nuevo país, el nuevo reino Holanda, porque se formó también como un reino, de las posesiones que España tenía al oeste del río Esequibo. Es decir, Holanda le reconoce posesiones, España le reconoce posesiones a Holanda al este del río Esequibo, pero las posesiones que están al oeste del río Esequibo siguen perteneciendo al reino español. Es decir, se ratifican los elementos bajo los cuales nosotros hemos sostenido el principio del iuti possidetis iuris. Sigamos. Vamos acá. En ese lapso, es decir, entre el momento de la firma del Tratado de Münster, ¿no? España entra o mantuvo una nueva confrontación con Inglaterra. Eso generó que en 1713 España e Inglaterra firmen un acuerdo de paz, también otro tratado. Ese es el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht además tiene importancia en términos del derecho internacional público, pues el Tratado de Utrecht es el primero que va a sentar las bases de lo que hoy es el derecho internacional, de que la resolución debe ser por medios pacíficos y el respeto recíproco, que no debe haber ataques sin ningún motivo de un Estado a otro, y esas son bases generales de derecho internacional, aunque no siempre se respete, pero son surgidas de este Tratado de Utrecht en ese momento. El Tratado de Utrecht entre Inglaterra y España implica también el reconocimiento de Inglaterra de las posesiones que España tenía. Es decir, ya no es solo Holanda, sino que es Inglaterra que reconoce que los territorios que están al oeste del río Esequibo pertenecen al Imperio Español. ¿Por qué lo hacen? Porque entre el momento en el cual Inglaterra está firmando el tratado con España, Inglaterra ha iniciado una campaña militar muy agresiva para desplazar a franceses y a holandeses de la región de Guayana. Recuerden ustedes de nuevo que esa región de Guayana en términos geográficos se extiende hasta la desembocadura del río Amazonas hasta el día de hoy. Es decir, nosotros tenemos la Guayana Esequiba, la República Federativa de Guayana tiene una parte, Surinam es parte también de la macrorregión guayana, que se extiende hasta la desembocadura del río Amazonas en el Atlántico. Es decir, desde la desembocadura del río Amazonas en el Atlántico hasta la provincia de Maracapana, todo en términos geográficos es una macrorregión geográfica que se llama la Guayana, y que el límite natural lo forma el propio recorrido del río Amazonas, que son 6.600.000 kilómetros cuadrados que tiene en términos de extensión. Esa región, esa macrorregión de Guayana, entonces va a ser dividida entre Francia, Holanda, que todavía tiene de alguna manera control sobre Surinam, Inglaterra, que controlaba lo que hoy es la República Federativa de Guyana, y nosotros. Y esto es importante que lo entendamos. Pero de las tres potencias coloniales que todavía tienen posesión ahí, dos de las tres reconocieron a través de tratados con el reino español las posesiones sobre sus territorios. Me refiero, insisto, al Tratado de Münster, firmado entre los Países Bajos y el Reino de España, y el Tratado de Utrecht, firmado entre Inglaterra y España. En 1799, y este es otro elemento interesante, es decir, en pleno proceso de conspiración, de creación de las condiciones para las denominadas guerras de emancipación, Miranda ya había empezado su recorrido, que está muy bien expresado en su Colombia y en sus diarios, de los cuales, por cierto, no hemos terminado de editar todavía gran parte de ellos, a pesar del compromiso que se asumió. Y Miranda, estando asentado en su vivienda en Inglaterra, que hoy es sede de nuestra embajada, por cierto, en Inglaterra, en Londres. Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Londres, no dejen de pasar
pasar y de disfrutar, visitar nuestra embajada, que es un edificio histórico extraordinario, con un sentido precioso. Miranda, por orden del Foreign Office inglés, elabora un mapa, que es el mapa Cruz-Cano, cuya copia está en los archivos del Foreign Office británico, y hay una copia en el archivo de Sevilla, muy escondidita por ahí, pero lo hay. Lo que significa que Inglaterra informó a España, al Reino de España, si está en el archivo de Sevilla, porque por algún vehículo llegó. El archivo general de Sevilla, para los que lo hemos trabajado, es la sede de acopio documental de todo el Reino de España desde su proceso de expansión a costa del mundo islámico a finales del siglo XV hasta su declive prácticamente en el siglo XIX. Ahí en el Foreign Office, en el archivo del Foreign Office, está este mapa. Yo tuve la oportunidad de verlo en una de mis estancias en Inglaterra, y además tuve la oportunidad de conseguir una copia en el archivo de Sevilla. Lo interesante del mapa Cruz-Cano es que el mapa Cruz-Cano es un encargo, insisto, de la Cancillería Británica a Miranda como conocedor de nuestra América, y ahí Miranda recoge los límites entre nuestra Guyana y el territorio que militarmente había venido ocupando Inglaterra a costa de los holandeses. ¿Okay? Sigamos. ¿Qué sucede? Entre este momento, es decir, entre finales del siglo XVIII hasta 1813-1814, Inglaterra incrementa su agresividad militar contra el Reino de Holanda. Y en 1813, ya Inglaterra ocupa la región situada al este de la desembocadura del río Esequibo. Y esto va a ser clave porque va a ubicar la desembocadura del río Esequibo y la desembocadura de un río que hay aquí, que es una ciudad hoy bajo el control administrativo de Surinam, se llama Demerara. Esa ciudad es un puerto comercial, está en todo el Atlántico y ahí desemboca un río. Los ingleses controlan todo eso. ¿Por qué es importante esto? Porque el territorio de la actual República Federativa de Guyana es esto que ustedes ven. El territorio que nosotros reclamamos en base al Possidetis Iuris representa el 75% del territorio actual. Vámonos a la otra carpeta un momentito para verla, gracias. Yo hablo más que un perdido cuando aparece. Vamos a este. Aquí lo podemos ver mejor. Aquí lo podemos ver mejor. ¿No? Este es, de hecho, lo que es Demerara es hoy la capital de la República Federativa, Georgetown. ¿Okay? Este territorio que ustedes ven acá era el territorio que ocuparon inicialmente los holandeses, que controlan, todavía hasta el día de hoy, controlan esta parte de Surinam. ¿Okay? De alguna manera los británicos van a penetrar y a despojar a los holandeses de ese territorio. Ese despojo se concreta en 1814, fíjense lo interesante, es decir, en pleno momento del decreto de guerra muerte, en pleno momento en donde la conflictividad bélica por la independencia está en su pleno apogeo, es en ese momento donde los británicos expulsan completamente a los holandeses, ¿okay? Y toman control de esta zona. Vean además el contexto para que vayan entendiendo el por qué el progresivo, de alguna manera, abandono nuestro de ese territorio. Eso es, cuando los ingleses están en proceso de expansión, nosotros estamos en el momento en el cual se produce el decreto de guerra-muerte, ¿okay? El decreto de guerra-muerte, gracias. El decreto de guerra-muerte, y Bolívar inicia lo que va a ser la creación de la Segunda República, que va a terminar, como ustedes saben, en la migración de Oriente y, como este año lo estamos celebrando, en la Carta de Jamaica, que es consecuencia de la migración de Oriente, es decir, es consecuencia de la pérdida de la Segunda República. En ese contexto, toda esta zona prácticamente va a estar, desde ese momento hasta bien entrado el siglo XIX, en total abandono por parte tanto de los españoles, por estar comprometidos y concentrados en la guerra, como por parte de nosotros. Estábamos comprometidos también en la guerra y después en la construcción
del Estado venezolano, del Estado-Nación venezolano, y las guerras intestinas que se van a dar después de 1830 entre liberales, conservadores, y que va a terminar más allá de la guerra federal. Entonces, entiendan este contexto. Pero lo importante de entender este contexto es asumir dos cosas. Uno, hay suficientes títulos en términos jurídicos del Iudice Possidetis Iuris que convalidan la posición de Venezuela. Dos, es cierto, y esto también hay que asumirlo, que ha habido una política desde ese momento y que continuó durante todo la democracia conciliadora de descuido de nuestros derechos. Ya lo vamos a ver cuando yo llegue al tema del Acuerdo de Ginebra y del Protocolo de Toledo. Georgetown es de Merara, es la actual capital de la República Federativa de Guyana. Por lo tanto, vean ustedes lo que esto significa para Guyana y por eso la resistencia que ellos tienen, que el territorio de reclamación representa el 75% de su territorio, el que ellos han utilizado en su mapa, el mapa oficial que distribuyen y que enseñan en las escuelas. Pero hay un detalle, profesor, ese no es territorio de ellos. No es territorio de ellos, correctamente. Venezuela, cuando convalida en el año 66 la independencia de la República Federativa de Guyana, deja la salvedad que no renuncia, que reconoce el nuevo Estado, pero que no renuncia a sus reclamaciones territoriales. 62. Disculpe, profesor, ¿sería más acertado que Venezuela no hubiese reconocido, hubiese sido más acertado, yo creo? Lo más acertado en ese momento hubiese sido no reconocer que el territorio que permitía nacer a la República Federativa de Guyana incluyera parte de la zona de reclamación. Pero Venezuela, por una cuestión diplomática, tiene otras explicaciones de las cuales voy a seguir más adelante. Volvamos de nuevo a la infografía, por favor. Insisto, esto está calentito. Esto lo deben ver en estos días publicado en los medios nuestros, del Correo del Orinoco, en varias partes lo van a ver. En 1814, entonces, Holanda firma un tratado con Londres, donde Holanda reconoce la supremacía militar de Inglaterra en los territorios al este del río Esequibo, del río de Merara, actual Georgetown y Berbice. Entre 1814, es decir, en nuestro contexto, firma del decreto de guerra-muerte, inicio de la Segunda República, hasta 1825, ya se ha consolidado la independencia. Recuerden que en 1824 se produce la batalla de Ayacucho y ya se ha consolidado todo. ¿Okay? El año 1825, Venezuela da a conocer a Gran Bretaña que su frontera, es decir, ya como Estado, ya como nación independiente, que su frontera está situada al este de la desembocadura del río Esequibo. Es decir, que el territorio que puede Gran Bretaña reclamar para sí, por términos de conquista militar, están al este de la desembocadura del río Esequibo. Eso es, estos 150.000 kilómetros por derecho del Iudice Possidetis Iuris son nuestros. Sigamos. ¿Cuál es el problema? El problema que el Iudice Possidetis Iuris lo establece Bolívar como un principio en la convocatoria de la Carta de Jamaica en 1824. Cuando Bolívar hace la convocatoria de la Carta de Jamaica en el 24, que se va a producir el Congreso de Panamá, el Congreso Anfitrión de Panamá en 1826, uno de los puntos que surge del Congreso de Panamá es que los países van a aplicar para delimitar sus territorios el principio del Iudice Possidetis Iuris, que es un principio reconocido en ese momento y que había sido el elemento bajo el cual Europa había ordenado su mapa político. Pero la Carta de Jamaica no es un documento oficial, es una carta que él dirige como bien en una misiva a un amigo, que le hace un correcto, porque la Carta de Jamaica viene de una perspectiva geopolítica de lo que podría ser el futuro, si de esa macro comunidad geográfica que eran las colonias hispanas, si surgían múltiples reinos, en vez de surgir una gran unión de naciones, que era el principio del cual hablaba Bolívar. Correcto. Pero, y aquí es importante, ¿no?, entre el momento en el cual los ingleses se imponen a los holandeses en términos militares, hasta todo ese primer tercio del siglo XIX, los ingleses se dan a la tarea de contratar expertos en geografía y en minería para explorar los cauces, explorar las condiciones geográficas.
Y ahí entra un elemento que ha sido pernicioso para nosotros. Es que en 1835 los ingleses contratan a un prusiano, Robert Schomburg. Schomburg en 1835 elabora lo que se llama la primera línea Schomburg ampliada, donde quita de los 152.000 kilómetros cuadrados del territorio que nos corresponde, traza una línea que usurpa 4.920 kilómetros de territorio venezolano. Ese es el primer, lo que se llama el mapa original de Schomburg, porque después hay una línea ampliada, hay una nueva línea ampliada de Schomburg, hasta prácticamente 1860-70 que Schomburg termina de elaborar su último mapa. Es decir, entre 1935 y 35 años después, Schomburg elaboró 6 mapas. Y 6 mapas que cada vez iban extendiéndose más hacia el oeste. Y se iban extendiendo más en la medida que con el Schomburg venían geólogos, venían expertos en mineralogía que describían lo que hoy sabemos, que esa zona, por ser una zona más antigua, tiene una gran riqueza mineral, tiene minerales estratégicos, y Inglaterra fue progresivamente ampliando su línea para allá. Sigamos. Súper adelantado. Hay que meter eso en los tanques. Más nada, los tanques blindados y la aviación y coger esto a la red. Acuérdense lo que pasó en la Malvinas. En 1939, es decir, 4 años después de presentar el primer mapa, Schomburg presenta lo que se conoce como la línea Schomburg ampliada. La línea Schomburg ampliada tiene una pequeña diferencia con el primer mapa. En el primer mapa nos quitaba 4.900 kilómetros. En la línea Schomburg ampliada hay una pequeñísima diferencia. Nada más agrega 142.000 kilómetros. En 3 años. No fue mucho lo que agregó. Ese agregado, insisto, se explica por la presencia de recursos minerales. Súper adelantado. Recuerden ustedes además, en el momento en que Schomburg presenta su primer mapa y su mapa ampliado, es decir, estamos entre 1835, recuerden ustedes, la transición entre Páez y Vargas, es el golpe de los militares contra Vargas, hay una situación sumamente importante, Páez está concentrado en ser el gran terrateniente de Venezuela y nosotros estamos realmente ocupados en otra vaina. Para que ustedes entiendan el contexto en el cual se está. En 1839, cuando se presenta esto, estamos también en pleno periodo revolucionario, la Revolución Azul, es la contrarreforma, Páez que regresa, los liberales que están comprometiéndose, los monagas se están preparando para insurgir. Recuerden, en 1848 los monagas van a controlar el gobierno y bueno, van a crear una segunda condición. En 1850, entre este momento y esto, Inglaterra denomina ese territorio de Merara, de parte del oeste del Esequibo, ¿okay? Y lo denomina Guayana Británica. Esto sigue siendo interesante, porque incluso en la denominación inglesa ellos conservan la denominación de origen que los europeos le habían dado a la zona, pero la denominan Guayana Británica. Entonces en 1950 el gobierno de Venezuela, es decir, el gobierno de Monagas, insiste y firma un compromiso con el gobierno, con el Reino de Gran Bretaña, mediante el cual el territorio que está en disputa, es decir, el territorio al oeste del río Esequibo, que era la expansión de la línea Schomburg, no podía ser ni ocupado ni usurpado por ninguno de los dos países hasta que no se solucionaran los títulos. Es decir, desde este momento, Venezuela fue que comenzó a buscar los títulos desde el punto de vista del derecho colonial hispano que le daban propiedades. Vean ustedes lo que eso significa. Es decir, 1850, la mitad del siglo XIX es que nosotros comenzamos. Eso no significa que los hayamos conseguido, que hayamos sido serios. Nosotros realmente hemos sido muy fluctuantes, y esto es importante decirlo y asumirlo, con el tema de los límites. Entre 1850 y 1887, Venezuela y Gran Bretaña no se logran poner de acuerdo. Gran Bretaña amenaza, llegó un momento de la amenaza de Gran Bretaña de tal magnitud que uno de los mapas de Schomburg ampliados ya no ponía el límite en lo que hoy es parte del territorio de la República Federativa de Guyana, sino que lo extendía hasta las Bocas del Dragón, en el límite del delta Macuro.
Así que llegan al O sea, se cogía todo el territorio de reclamación. Correcto, hasta el límite del delta Macuro. En virtud de eso, ante las constantes violaciones al territorio venezolano por parte de tropas inglesas, recuerden además ustedes que estamos en pleno periodo de Guzmán, ¿okay? Sí. Guzmán está centralizando el país, está abriéndose a las inversiones extranjeras, entre eso las inglesas. Recuerden ustedes que el cable, los ferrocarriles, el cable a los franceses, el ferrocarril a los ingleses, el tema de navegación a los alemanes, ¿no? Pero sin embargo, el gobierno de Guzmán se da la tarea de denunciar, y ahí comenzamos nosotros a cometer errores. Porque la denuncia se hace utilizando los elementos de la doctrina Monroe. Recuerden ustedes, en 1823, James Monroe formula la doctrina que estaba pensado en términos de la geopolítica norteamericana, es decir, en términos de no permitir el establecimiento de una nueva colonia europea en los territorios que para 1823 ya están prácticamente consolidados en términos de independencia. Y el alegato del gobierno de Venezuela, en vista del desconocimiento, insisto, de que a partir de 1850, cuando nosotros comenzamos a buscar los títulos, no es el alegato de que nosotros tenemos títulos ancestrales, sino que nuestro alegato esencial en términos diplomáticos en ese momento es que hay una violación a la doctrina Monroe. Y ahí entonces se va a agregar un tercer elemento que va a ser pernicioso. Si ya no va a ser Inglaterra y Venezuela, sino que va a ser Inglaterra, Venezuela y Estados Unidos. ¿Okay? Se denuncia la violación de la doctrina Monroe y Venezuela inicia una campaña que se concreta en 1892. Venezuela solicita, en términos diplomáticos, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú. No te investigan. Que se dirijan al gobierno de Gran Bretaña para que acepte un arbitraje. Eso es 1892-1893. La presión es tal, y sobre todo además recuerden ustedes que ya a finales del siglo XIX Estados Unidos está en pleno proceso de preparación, entre este lapso se está preparando para la guerra hispano-norteamericana que le va a permitir a los Estados Unidos terminar de tener control del Caribe a través de la conquista de Cuba, ¿okay? Y de Puerto Rico, que hasta el día de hoy es clave, ¿no? Y logra que Estados Unidos entre en el conflicto y presione a Gran Bretaña. Presiona a Gran Bretaña y Gran Bretaña acepta un tratado de arbitraje, lo cual firman las dos partes, Venezuela y Gran Bretaña, con la anuencia de Estados Unidos en Washington D.C. Y ojo, aquí entonces empieza nuestro tobogán. Si ustedes creen que había sido un viaje accidentado, espérense para que ustedes vean. Espérense para que gocen. El laudo arbitral, final del siglo XIX fue catastrófico para nosotros. Fueron dos convocatorias de laudo. El laudo de París y el laudo español. Uno nos quitó la frontera occidental y otro la frontera oriental. Con uno perdimos la mitad de la Guajira, ¿okay? El territorio del Caciquiara y buena parte del oriente colombiano actual, y con otro se produjo el despojo en forma hídrica de la Guayana Esequiba. Se acepta el arbitraje de Venezuela, pero el arbitraje es de la siguiente forma. Se nombran dos jueces norteamericanos en representación de Venezuela. Dos jueces norteamericanos que van a ser Melvin Weston Fuller y David Reber. Ellos van a tener además unos abogados asesores, y esto va a ser clave después para nuestra reclamación en el siglo XX. ¿Okay? Dos jueces británicos, los británicos sí tienen jueces propios, han estudiado los alegatos que han recopilado, ¿okay? Que son Charles Baron Russell y Sir Richard Henry Collins, un asesor extraordinario encargado de todo el proceso de expansión en la India, un tipo con mucha experiencia, con un gran olfato en términos imperiales. Y el presidente del tribunal, nada más y nada menos, va a ser el canciller ruso, Federico Marcos. El problema es que, y además entonces hay que ubicarse en el contexto mundial, para ese momento Estados Unidos está buscando expandirse en el Extremo Oriente. Es decir, está a punto de producirse la guerra del opio, la guerra por el control de los alucinógenos a partir del puerto de Hong Kong y de Shanghái. Los Estados Unidos comienzan a penetrar, pero eso es una zona que controla Rusia e Inglaterra. ¿Okay? Y los Estados Unidos, los jueces norteamericanos entran en un juego geopolítico. Gran Bretaña dice,
Nosotros les permitimos a ustedes tener injerencia en una zona que es naturalmente, en términos geopolíticos, nuestra, como es el Extremo Oriente, pero ustedes nos apoyan en el alegato contra Venezuela por el control de la República Oriental. Lo sorprendente de esto es esto. Los jueces del laudo se reúnen, se instalan oficialmente y 6 días después emiten el veredicto. 6 días. Para que ustedes vean los niveles de la componente. Entonces, en 6 días, el tribunal dicta que Venezuela no tiene ningún alegato de tipo histórico, desde el punto de vista del litigio procedente y juri, y que el territorio corresponde a la República Federativa, a Gran Bretaña. Entonces, ¿eso es lo que están diciendo por allí? ¿No? Entonces, ahí sucede. Eso entonces marca el fin del siglo XIX para nosotros. Comienza ahora el siglo XX. En el año 1900 van a comenzar para Venezuela 2 procesos de demarcación. Uno producto del lado arbitral del país en 1899 y otro producto del lado español de 1898. ¿Okay? Ambos para delimitar las 2 fronteras extremas, oeste y este. Vamos a la carpeta para que hagamos el mapa, por favor. El primer mapa, el del límite, ese que está ahí. Profe, ahí omite el periodo de Cipriano Castro, que también tuvo... Todavía no he llegado ahí. Bueno, que lo he omitido, pero todavía no he llegado. Pero dice 1939 y Cipriano Castro fue muy cuánto. El lado, como dije, el final del siglo XIX fue catastrófico para nosotros. Porque tuvimos a 2 lados. Recuerden ustedes, había un primer acuerdo, esta no es la conferencia de hoy, si quieren después podemos armar una sobre los límites con Colombia. ¿Okay? El primer acuerdo es el Tratado Pombo Michelena en 1830. El primer acuerdo establecía que comenzaba en Cabo Chichibacoa, que estaba justo a la mitad de lo que es la Guajira hoy, mientras que nosotros decíamos que tenía que comenzar al extremo, donde termina la bahía histórica, que eran nuestros títulos, la capitulación de los jueces, para ser más exacto. Como ustedes saben, el Congreso venezolano no lo acepta, nosotros acudimos a un lado, no nos dedicamos a presentar nuestros alegatos y Colombia nos acuerda con nosotros el inicio del Cabo Chichibacoa, que está a la mitad. Nuestro Congreso lo niega y comienza un proceso de controversia que termina con el laudo español, donde la reina no dice que comienza en Cabo Chichibacoa, es decir, en la mitad de la península de Guajira, sino que comienza en lo que hoy va a ser Castilla. Y ahí sí lo perdimos. Y ahí entonces, ahí perdimos mal. Entonces, se delimitó a finales del siglo XIX, por un lado, toda la zona del oeste de Venezuela y después el este. De tal manera que nosotros perdimos aquí unos 150.000 kilómetros cuadrados, unos 80.000 kilómetros cuadrados más del Caciquiare y otros 150.000 kilómetros de acá. ¿Okay? Volvamos ahora de nuevo. Sin hablar de los garimperos. Entre finales del siglo XIX hasta principio del gobierno de López Contreras, hay un conjunto de reclamaciones del presidente venezolano, comenzando, como bien dijo el compañero, por Cipriano Castro. Castro inicia la revisión del proceso de delimitación, ¿no? Pero recuerden ustedes además que Castro tuvo una confrontación muy directa que terminó con la invasión de tropas norteamericanas en 1908 y su expulsión definitiva. Entre el derrocamiento de Castro hasta el fin del gobierno de Gómez prácticamente no va a hacer nada en términos de el conflicto con la Guayana británica ni con Colombia. Va a ser el gobierno de López que va a crear un antecedente importantísimo, va a ser la Oficina Especial de Frontera. La Oficina Especial de Frontera en 1936 es la que va a recoger la iniciativa de 1850 de recopilar todos los títulos sobre el derecho fronterizo de Venezuela. ¿Sí? Desde 1850 hasta 1936 nosotros abandonamos en términos de experticia de nuestra Cancillería en la recopilación de los títulos históricos de control territorial. Va a ser con López Contreras, yo siempre lo reivindico, que se va a crear la Oficina Especial de Frontera y comienzan nuestros diplomáticos a ir a los archivos del Foreign Office en Inglaterra, al archivo de Indias en Sevilla, al archivo de La Habana, donde también hay documentos, y empiezan a recorrer
para buscar los elementos probatorios de nuestra delimitación. Entre 1936 hasta 1948, es decir, el gobierno de López, el gobierno de Medina, el gobierno de Gallegos, ¿okay? Ese proceso de la oficina de frontera va a continuar. En 1948 va a ocurrir algo que fue extraordinario para nosotros. Uno de los abogados de los jueces, que era el Severo Malet Prevost, se muere y en su testamento hace que sus familiares lean una carta. En la carta, por el cargo de conciencia, como dice Rafael, Severo Malet Prevost devela las componentes entre Rusia, Inglaterra y Estados Unidos para convertir Írrito, el laudo firmado en 1899. Y hace ver que los jueces británicos, los jueces estadounidenses se pusieron de acuerdo con el presidente del tribunal para despojar, ignorando los títulos, falseando la verdad, y entonces Venezuela inicia una campaña internacional. Recuerden, ya se ha creado las Naciones Unidas, con la carta que hace pública el abogado testamentario de Marcel Prevost, comienza una campaña muy fuerte y Venezuela denuncia el carácter írrito, la invalidez del laudo arbitral, y comienza de alguna manera, lo denuncia a través de dos cosas. Uno, dice, hubo adulteración de evidencias documentales que se manifestaron después en el trazado de la línea Shotwood. Y dos, el presidente del tribunal, que debía haber sido una parte neutra, tomó partido por una de las partes, lo cual hace írrito completamente la resolución. Entre 1948, entonces Venezuela comienza una campaña sumamente fuerte a nivel internacional, sumamente fuerte, en que eso incluyó, insisto, el gobierno de Carlos Delgado Chalbó, ¿okay? Eso incluyó el gobierno de Germán Suárez Flamerich, el gobierno de Pérez Jiménez también lo hizo, ustedes no lo crean, ¿okay? Lo hizo también, y lo hizo también el gobierno de Betancourt. De hecho, una de las cosas que yo rescato de la Constitución del 61, y eso se le debe esencialmente al padre Germán Oropesa y a Pablo Ger, es que si ustedes ven la Constitución del 61 reivindica las extensiones territoriales de la Capitanía General de Venezuela, es decir, el territorio que ustedes ven acá, este territorio que ustedes ven acá, ¿no? Que la Constitución del 99 va más allá, denunciando írrito todos los tratados y laudos que se firmaron, incluyendo este, ¿no? Pero la Constitución del 61, producto de dos personajes que yo reivindico, ya fallecidos los dos, el padre Germán Oropesa y el compañero Pablo Ger, se dan a la tarea de reivindicar la extensión territorial y darle carácter constitucional. Si el territorio de Venezuela era lo que correspondía a la antigua Capitanía General de Venezuela para 1777. Este territorio de ustedes. Artículo 10 de la Constitución. Todos los demás tratados o mapas que se tracen violentando eso son írritos, dice la Constitución, y la Constitución del 99 lo amplía. Y la presión de Oropesa y de Pablo Ger es tal que el gobierno de Betancourt va a incorporar ese elemento de la Constitución de 1961 como un articulado que, insisto, ha sido ampliado en la Constitución de 1999. En 1962, producto también de esa presión, el gobierno de Betancourt inicia y después la va a continuar el gobierno de Raúl León, una ofensiva diplomática, pero no porque realmente quisieran reconocer, sino que la presión de ciertos sectores de la Academia de la Historia y ciertos sectores académicos, insisto, encabezados por el maestro Pablo Ger, fue tal que van a reclamar al Reino Unido el territorio de la Guayana Esequiba. El Reino Unido se ve ante la presión internacional, en ese sentido la mayoría de los países de América Latina, así como nosotros estamos haciendo ahorita causa común con la salida de Bolivia al mar o con la devolución argentina de los territorios de las Malvinas, y la mayoría de los países de América Latina hicieron causa común con nosotros en el año 1962-1963 y obligan a Gran Bretaña a reconocer el carácter írrito del tratado a través del cual se le asignó el territorio de la Guayana Británica. El tema es que Gran Bretaña y Venezuela inician las conversaciones en 1963, destinadas efectivamente ya a revisar a través de la
oficina creada por López Contreras, los documentos que yo les estoy señalando, las relaciones geográficas, ¿okay? Y entre 1963 a 1966 se avanza de manera bastante importante. Gran Bretaña no tiene forma de... Gran Bretaña no tiene ninguna forma, ningún mecanismo de demostrar elementos del derecho público internacional que validen la posesión de facto, de hecho, ¿okay? Que tiene sobre el territorio. El tema es que la presión es tal que Inglaterra hace una jugada extraordinaria. Cuando las negociaciones han estado avanzando de tal forma que se ha creado una comisión mixta Inglaterra-Gobierno de Venezuela, y esa comisión mixta se instala en febrero de 1966. Cuando nace Guyana, ¿verdad? Gran Bretaña toma la iniciativa y le otorga la independencia en mayo de 1966. Sí, 2 años. Una jugarreta. Entonces, fíjense ustedes, en febrero aprueba la instalación de la comisión mixta que comienza a revisar todos los alegatos y va a comenzar el proceso de discusión. Y entre febrero de 1966, febrero, marzo, abril, mayo, a los 3 meses que Gran Bretaña le otorga la independencia e introduce a la República Federativa como un elemento. Y el gobierno de Leoni, de Leoni, comete un error garrafal que nos está costando. Y es que la controversia limítrofe entre Venezuela y Gran Bretaña, y cuando se produce la declaración de independencia por parte de Gran Bretaña a lo que va a ser ya no la Guayana británica, la denominación Guayana británica era la denominación colonial del territorio, sino que va a asumir la República Federativa de Guyana, el gobierno de Raúl Leoni dice: nosotros seguimos en la insistencia de la necesidad de recuperación de los derechos legítimos sobre la territorialidad de la Guayana Esequiba, que es un nombre que realmente tiene en términos históricos, y reconocemos a la nueva República Federativa de Guayana, pero le decimos a la República Federativa que no renunciamos a nuestro territorio de reclamación. La posición debió haber sido mucho más tajante, mucho más firme, en el sentido de decir: reconocemos la existencia de un nuevo Estado, pero ese Estado surge sobre un proceso de expoliación del territorio venezolano al cual no renunciamos. Y el reconocimiento no significa la renuncia a eso, pero no lo hicimos así. No lo hicimos así. Sino que, y eso también tiene que tener una comprensión geopolítica. Estados Unidos, de nuevo, recuerden ustedes que nuestra geopolítica era una geopolítica subliminada, una geopolítica sometida a la geopolítica norteamericana. Si nosotros no habíamos tenido en términos teóricos una geopolítica hasta que surge el programa de Chávez con una geopolítica. La CARICOM, que son casi todas en colonias británicas. No va a ser Chávez, recuerden ustedes que en el preámbulo lo dice, y después más adelante la Constitución, que la política internacional tiene 4 ejes: Caribe, Andino, Amazonas y Atlántico, y el carácter multilateral. Artículo 10 al 13 de la Constitución. Por lo tanto, nosotros con el CARICOM, hasta que iniciamos los acuerdos energéticos de Caracas y Petrocaribe y ALBA, nunca habíamos tenido una relación tan fluida como habíamos tenido. Sino que el CARICOM siempre había tenido una posición agresiva hacia nosotros, porque Venezuela nunca había tenido una política de buen vecino hacia los países del Caribe. Chávez lo entiende que es necesaria una política porque tenemos un escenario, ¿okay? Tenemos 2.813 kilómetros de costa, ¿okay? En el Mar Caribe, que nos da una natural potencialidad hacia ese espacio, y por lo tanto era requisito atenderlo. Pero el gobierno, insisto, de Raúl Leoni no hace ese hincapié, firman los acuerdos de Ginebra, ¿okay? En los acuerdos de Ginebra deja algunas ambigüedades. Por ejemplo, permite, por insistencia del imperialismo norteamericano, un artículo en el Acuerdo de Ginebra que dice que cualquier cosa que hagan alguna de las partes en relación a la explotación de recursos no afecta el proceso de delimitación. O sea, deja abierto que alguna de las partes de concesiones para la explotación. Vean ustedes la consecuencia de lo que tiene, y ahí es donde nosotros debemos que señalar que a raíz de esta presencia de la Exxon, que además lo decía en la conferencia del martes, recuerden ustedes que la ExxonMobil es la Standard Oil, es Rockefeller, es parte del aparataje de toda la estructura de poder norteamericano, y no puede ser perdida de vista eso. ¿Okay? Por lo tanto, era un opio de esa época.
al presidente. Por lo tanto, hay que atacar el laudo de Roleón. el Acuerdo de Ginebra deja un canal para que Guyana haga lo que está haciendo. Es decir, ya nosotros entonces no deberíamos denunciar por írrito el laudo arbitral, sino también denunciar por írrito el Acuerdo de Ginebra y las implicaciones que después va a tener, y a eso voy a referirme más adelante, el protocolo de Puerto España. Vamos de nuevo a la infografía, por favor. Fíjense ustedes entonces que para 1966, entonces el 28 de mayo, Gran Bretaña le otorga la independencia y Venezuela permite que la controversia que estaba ya en los canales internacionales de resolución de conflictos entre ellos, Inglaterra como imperio agresor y Venezuela como elemento de derecho, entre la República Federativa de Guyana. Y ahí es donde comienza a enredarse el pastel que nos tiene hasta ahora acá. Porque la reclamación realmente en términos jurídicos es contra el imperio inglés. Porque la República Federativa de Guyana es posterior. O sea, para que ustedes entiendan, son dos niveles la resolución del conflicto. El primer nivel tiene que ser que o bien nosotros, a través de la Corte Internacional de la Haya, como está haciendo Bolivia, o alguno de los elementos del Consejo de las Naciones Unidas sobre la resolución pacífica de controversias, reconozca finalmente en forma contundente que Venezuela tiene títulos históricos y que Inglaterra los usurpó. Ese es el primer punto. Pero como consecuencia de la firma de los acuerdos de Ginebra, y ahora nosotros, ese primer punto que de por sí es difícil, se le agrega un segundo punto, y es que la República Federativa de Guyana acepte el primer punto, y entonces pase a discutir la nueva división de su territorio. Volvamos de nuevo a de los mapas. No, este mapa, no. Una nueva definición de su territorio, porque Guyana finalmente, la República Federativa de Guyana va a tener que acceder que, reconociendo los títulos, por eso que estamos parados como estamos, pues por supuesto la República Federativa de Guyana no quiere reconocer los títulos históricos que nos otorga a nosotros la soberanía sobre estos 152.000 kilómetros cuadrados que están ahí, ¿no? Entonces, nuestro primer punto en el cual todavía estamos trabados es que nosotros, entre Estado Nacional y Imperio Inglés, no hemos logrado que el Imperio Inglés termine de aceptar todos los títulos de corte histórico que nos da propiedad sobre los 152.000. Ese es el primer punto para poder avanzar en la resolución. Y luego, hacer que los órganos internacionales presionen a la República Federativa de Guyana que acepte que ella está usurpando territorio por una derivación de tipo colonial y acepte entonces la delimitación de él. Ahí entonces donde estamos en la controversia, porque la República Federativa de Guyana, asesorada por todavía miembros del Foreign Office inglés, sabe eso. Y por eso es que la República Federativa de Guyana ha otorgado concesiones en territorio. Ahorita tenemos un gran peo